Hola, ¿qué tal? Ya estamos junto a ustedes compartiendo este Campus USACH, último de la temporada además, en la 94.5 y también en las plataformas de Radio USACH. Momento de balances, pero también momento de proyectar escenarios con miras a 2022, que estamos a pocas horas de ya empezar. Como cada día jueves, ya están con nosotros nuestros académicos y académicas de estas característicos de estos días jueves. Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín, que ya están conectados con nosotros y listos para ir haciendo este ejercicio siempre bueno de analizar el año, pero también proyectar lo que se viene. ¿Cómo están los tres? Bienvenidos como siempre y gracias por estar siempre con estas temáticas y más aún ahora haciendo estos balances. ¿Cómo están? Hola, hola, hola Mario, hola Marce, Hola, ¿cómo está muy bien. Rodrigo? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, Disfrutando muchas el fin gracias a de Radio año. USACH, a ustedes también por tenernos pues, todos los jueves. Oigan, ya les decía, momento de ir revisando el año, aprovechar estas últimas horas del año 2021 para hacer ese ejercicio. Yo les quiero proponer utilizar esos dos primeros bloques para hacer ese balance y dejar el último para proyectar un poco los escenarios. Dejo ahí libertad para que podamos entrar y destacar lo que a ustedes particularmente les parece más destacado de poder relevar de este 2021 con hartas cosas, todavía con pandemia, con varios actos eleccionarios desarrollados en muy poco tiempo, pero les dejo ahí la palabra para que podamos discutirlo y conversarlo. Marcela, parto contigo. Cuéntame un poco con qué sensación te quedas ya terminando este año 2021. Bueno, es un año que fue súper fructífero. Yo siento que la gente logró, pese a la pandemia, poder empezar a vivir más normalmente. Y eso creo que es un esfuerzo muy individual, pero también como sociedad. Yo creo que logramos, en efecto, superar como estas barreras sanitarias que nos había impuesto la pandemia. Por otra parte, me parece que obvio, el ciclo político es muy real y muy concreto. Y ese cambio de ciclo político también como ha implicado una serie de ingresos de nuevos actores al sistema político. Uh-huh. Y eso también lo ha vuelto interesante porque en el fondo no viene a producirse una renovación clásica de la política que era como que los hijos, los nietos de aquellos que eran como los patriarcas de cada partido ingresaron en la arena política, sino que en efecto ingresaron otros sectores sociales, de otras condiciones socioeconómicas, con otras ideas también y sobre todo con otras experiencias vitales que yo creo que lo hace muy atractivo en términos ahora de poder generar un nuevo diseño para el país. Y el tercer elemento en ese mismo sentido creo que viene a ser la posibilidad que tuvimos de instalar la Convención Constituyente, que da la viabilidad política para generar propuestas que salgan del sentido común, que salgan de la coyuntura, que superen esta lógica de como lo posible y por tanto nos da la posibilidad de poder avanzar precisamente en el camino de las transformaciones estructurales. Eso yo diría que son como para mí los elementos que más marcaron el acontecer nacional y claro, pues sin duda pues la muerte de la esposa del dictador fue una gran alegría que nos llenó de esperanza también respecto de no solo un cambio político, sino que también un cambio como del sistema de valores que iba a producirse producto también de que esos símbolos que uno relaciona con la dictadura militar también terminan y por tanto abren la posibilidad también a un nuevo horizonte, sobre todo conducido fundamentalmente por jóvenes. Yo soy de la idea de que las generaciones jóvenes tienen que ser como los árboles, tienen que ser como enraizados, con raíces muy profundas, que se conecten en efecto con las generaciones con más experiencia, pero que permitan en el fondo florecer una sociedad distinta. Yo creo que esa es un poco la trayectoria que también el mismo ecologismo ha instalado en esta transversalidad de temáticas que presentaba anteriormente. Yo creo que el tema ecológico, el agua, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros precisamente para el cuidado del ecosistema, marcan el inicio de la agenda del próximo año.
Mario Sobarzo, ahí nos mencionaba Marcela la renovación política de los liderazgos, también el poder avanzar en cierta normalidad dentro de lo que era antes de 2020, previo a la pandemia. Obviamente muchos estamos con bastante expectativa con el trabajo de la Convención Constitucional, también lo señalaba Marcela. Me interesa también saber cómo sigues esos elementos que planteaba ella, pero también si es que tú quieres incorporar algo más. Sí, bueno, antes de entrar en lo de Marcela, Sí. quiero partir el tema de que seguimos teniendo presos políticos todavía hoy, ¿no? Al año 2021, pues partió el 2019 justamente gente que cayó presa el mismo 18 de octubre. En algunos casos ya han seguido saliendo situaciones donde Carabineros se ha demostrado que hizo montajes, que incluso encubrió pruebas para evitar que personas pudieran salir de las cárceles porque están detenidos por prisión preventiva, y en estos casos se les aplicó la prisión preventiva en forma inmediata por el tipo de delitos que fueron tipificados justamente en la revuelta. Hay que recordar que en toda época de revoluciones, de revueltas, de levantamientos populares, siempre se utiliza la violencia del Estado y se crean nuevas leyes para reprimir justamente a aquellos que se han sublevado. Eso, darando justamente un libro sobre la Comuna de París, uno lo que decía Marx y se da cuenta que es tónica de los sistemas de poder cuando se ven amenazados, que repito, que no podemos sentirnos tranquilos sabiendo que todavía hay jóvenes que están en las cárceles y que no han podido tener justicia, que todavía los juicios no han llegado a puerto. Eso es un primer aspecto, ¿no?, que quisiera decir. Lo mismo que el tema de la impunidad de las violaciones de derechos humanos. También es un lastre que hoy día seguimos. La situación de lo que ha sucedido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el abandono que ha hecho justamente su presidente Sergio Mico respecto de el rol, la responsabilidad que le cabe al Estado en cubrir, en hacerse cargo de esto. Seguimos 2 años después sin saber cuál fue la envergadura de las violaciones de derechos humanos. Han aparecido libros justamente durante este año, el estallido, por ejemplo, que cuenta que efectivamente la estación Baquedano, que fue descartada como centro de tortura, habían bastantes razones, y las mismas personas del metro, trabajadores del metro, señalaban que los gritos se escuchaban en forma relativamente regular, y que solamente por un caso se descartó eso por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando debió haber sido investigado. Y esto da cuenta de ocurrieron situaciones que nosotros creíamos olvidadas del año 73 en nuestro país, que se había acabado este periodo, y vemos que hemos avanzado en temas de derechos humanos respecto de que no haya repetición, que es una cuestión fundamental. Dicho eso, ¿no?, también me voy a meter entonces a lo que decía Marcela. Yo creo que permitió en algún punto reposicionar expectativas respecto a lo que venía sucediendo anteriormente en el año 2019, aunque efectivamente la impunidad sigue existiendo, aunque efectivamente el chip libre para los empresarios, la capacidad de robar, de expoliar a la nación, de utilizar dinero de la AFP. Nos enteramos esta semana nada más que recibió 40 millones de dólares los hijos de Sebastián Piñera 20, justamente a inicios de año, y 500 millones de dólares le fueron traspasados a una empresa que está en quiebra de nuestros ahorros. Yo creo que eso es una mala señal respecto de lo que ha sido este ciclo de cambio que plantea Marcela. O sea, da cuenta de que a uno podría decir, sí, parece que la sociedad va mucho más rápido, pero no hablando Marx, no hay que olvidar que el aparato de Estado es muy lento para las necesidades de la sociedad, y el problema está cuando es que ese aparato de Estado está en guerra con la sociedad. Creo que el año 2020 ha sido un año que nos ha abierto las expectativas de que esto pueda cambiar, pero hasta aquí no hemos visto esos cambios, hasta aquí la Constitución no ha cambiado, aquí no ha terminado la impunidad, hasta aquí la corrupción sigue existiendo. El mismo, ¿cómo se llama?, intendente actual, nuevo gobernador de Santiago, ¿no?, Orrego, que dice que habían clases de zumba por 200 millones de pesos que fueron realizados por intendentes. Vemos que en ese sentido el cambio institucional, el cambio estatal no ha sido tan rápido como el cambio social. La verdad, ha avanzado mucho más rápido el Estado, y hoy día tenemos ese conflicto entre la institucionalidad y lo que son las expectativas, los deseos, lo que se ha evidenciado en todas las elecciones de este año, porque además, por mucho que efectivamente alguien podría decir, no, la sacó una alta votación y sacó una gran cantidad de representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo cierto es que los dos lo tienen muy claro, UDI, que bajaron sus votaciones. Por lo tanto, la expectativa, a pesar de que ellos sacaran una alta representatividad, eso tiene que ver con que hubo una
baja de personas que votaron y que se subdividió demasiado las fuerzas políticas que podríamos izquierda o izquierda directamente, y eso los perjudicó. Entonces, eso hizo que hay una sobrerepresentación de la derecha, pero la derecha también vivió durante todo este año un verdadero calvario, y que creo que es el momento que también eso mismo lo están diciendo varios analistas, que es el momento de evaluar que por este camino claramente no son una expectativas, no son una alternativa para lo que es gobernar este país. Se les acaba a Sebastián Piñera, que viene de la democracia cristiana, ¿no? Y se les agota ese proyecto que podrían haber ido, porque claramente con José Antonio Kast sabemos que, salvo que haya una situación catastrófica en términos económicos, políticos y sociales, es poco probable que la gente vaya a ser presidente con ideas tan extremas como las que plantea José Antonio Kast. Así que ahí hay elementos para poder evaluar con la expectativa que plantea Marcela, pero la realidad nos dice otra cosa. Rodrigo Martín, también ahí entrar en tu apreciación de este 2021. Pudimos ahí escuchar algunos de los antecedentes que plantea Marcela y Mario. Mario ahí también haciendo hincapié en esta velocidad que a nivel de instituciones, de Estado, no se condice con lo que han sido también los planteamientos que ha hecho la ciudadanía desde el año 2019. ¿Con qué sensación te quedas tú? Sí. Mira, yo primero partir pensando que este último programa del año, digamos, cerrando este 2020, nos permite hacer como un recuento, 2021, perdón, sí, nos permite recordar la evolución que tuvimos. Estoy perdido en los años, esta cuestión de la parece un 2020 de 24 meses. Sí, 2020 largo, qué terrible. Yo el otro día veía un meme, Rodrigo, que decía, me costó tomarle el año del 2021, pero al fin lo logré. Sí, recién. 29 de diciembre. Sí, pero sabes que yo partiría de una cuestión súper local, ¿eh? Yo creo que siendo Radio USACH, partamos de la cosa académica. Yo creo que ahí yo también quisiera hacer una diferencia, que es difícil hacerla, digamos, entre el 20 y el 21, pero siento que ha habido efectivamente algunos cambios. Cuando partió la pandemia, digamos, y partimos en 2020 con esta crisis, tuvimos un momento como de estas crisis importantes hacen que la reacción sea más fuerte, que las personas tengan que asumir que hay un problema y que tenemos que resolverlo, y que están todos comprometidos con eso. Y yo lo que siento que es que este 2021 empezó a aparecer los atisbos de la normalidad, empezó a aparecer la posibilidad de clases presenciales, empezó a aparecer la posibilidad de la movilidad, pero no se solucionó todo. Seguimos funcionando de todas maneras online en el 99% de las cosas. Y yo diría que estamos llegando a un punto de un agotamiento ya total. O sea, yo lo comento por mis estudiantes, por los alumnos que tengo de la Escuela de Arquitectura, que hemos estado conversando este tema, y realmente ahora está esta sensación como de la ambigüedad de que vamos a volver marzo a una situación completamente normal, si es que Omicron lo permite, ¿verdad? Pero ya hay realmente un tedio, hay un cansancio respecto a esta situación. Estamos llegando a un punto donde no hay un nivel como de un compromiso ante una crisis que hay que resolver, sino más bien una especie de tedio absoluto. Ese es un tema que me choca un poco de lo que es este traspaso de 2020 a 2021. Estamos llegando un poquito a un límite, a un agotamiento, y en muchos aspectos, ¿eh? No solamente en el tema académico, sino en el tema laboral y un montón de otras cosas más, relaciones personales, relaciones sociales. Creo que llegamos un poco al límite soportable de esta relación controlada que tenemos entre las personas. Ahora, en el país están pasando muchas cosas. Hemos tenido un momento increíblemente potente en términos políticos, y creo que eso también ha contribuido un poco a esta sensación como de que hay cosas más importantes que la vida diaria, ¿verdad? Que hay cosas que son más trascendentes. Y en ese sentido a mí también me gustaría destacar algo, y me parece que es un punto que se notó mucho más en estos últimos 2 años, y que ha quedado un poco oculto detrás de todos los conflictos políticos grandes, que es asumir efectivamente el tema del cambio climático como algo que ya no es algo futuro, sino más bien es una emergencia climática. Creo que el tema se ha instalado con total precisión, y tenemos ya consecuencias súper importantes. Este verano vamos a tener una crisis hídrica importante en Chile, ya está declarada zonas de crisis, varios más de lo que estaban antiguamente, y estamos con problemas de eventos climáticos ya en todo el mundo que están generando conflictos importantes de inundación y de lluvia. Sí, los incendios además que hemos estado observando en estos últimos días. O sea, en Chile ya tenemos una cantidad de incendios súper importante, y esto solamente se ve peor, digamos. Se ha acusado, digamos, de intencionalidad, pero está bien, la intencionalidad puede existir, pero si además las condiciones climáticas se suman, esto se puede volver bien catastrófico. Así que hay que tener ojo con ese tema. Yo creo que algo que me parece también importante notar como balance, el cierre del 2020 y 2021, digamos, todo este proceso, ¿verdad? Es la instalación de esa conciencia. Perdón, Rodrigo, ¿te puedo interrumpir un poquito? Que escucho un poco de música, no sé si alguien tiene ahí puesto música. Porque ahí, ¿no? Sí, ahí Mario parece que tenía algo... Ahí sí que sí. No. Ahí sí. Ya, volvamos. Ya, no era yo. Ya.
No, lo que decía es eso, creo que como balance, o sea, te diría que a mí me parece importante que ahora asentemos, en el fondo, tanto como tenemos que asentar los cambios políticos que han ocurrido, como bien decía Mario García, la verdad que tenemos ahí un quiebre súper importante de lo que era la situación política anterior, y lo que tenemos que lograr ahora es el asentamiento de la Comisión Constituyente, el asentamiento del nuevo gobierno, el asentamiento de la voluntad de cambio que ha habido en el país. Creo que también es importante asentar en la planificación de las ciudades, en la enseñanza del urbanismo, el tema del cambio climático, no como un dato anecdótico o algo que hay que tener en cuenta en términos de aislación de las casas, ¿verdad? Y cosas así, sino más bien como una realidad que es tremendamente compleja y que la tenemos que asumir con mucha más realidad. Creo que eso, en cierta medida, creo que es un balance de lo que ocurrió en estos, digamos, 2 años para hacer el ciclo completo, ¿verdad? Y que tenemos que tener la vista futura de eso como un tema de trabajo y tenemos que pensarlo sobre todo en la formación de los estudiantes. Creo que eso sería un poco un balance más bien desde el punto de vista local, yo creo desde el punto de vista académico. Y citando, ¿verdad?, a muchas personas que han dicho esta misma frase últimamente, yo creo que nuestro rol es contribuir desde la academia, ¿verdad? No desde el Twitter, como otros han dicho también, ¿verdad? Somos contribuyentes desde la academia y creo que desde ahí estos temas, digamos, hay que darle vuelta. Creo que son oportunidades de aporte respecto a la docencia y hay que darle vuelta. Vamos a ir con música. A la vuelta seguimos haciendo este balance. Estamos en Campus USACH. Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín hoy día con nosotros. Escuchamos a Katie Tunstall, Suddenly I See, y ya estamos de vuelta. Hemos vuelto, estamos acá en Campus USACH por la 94.5, también por las plataformas de Radio USACH en este último programa de la temporada 2021 con Rodrigo Martín, con Marcela Vera y con Mario Sobarzo haciendo el balance de este año. Ahí hemos tocado varias temáticas bien interesantes y quiero ahí también darles la oportunidad de ir tal vez comentando algunas cosas que ya se han dicho en el primer bloque. Marcela, ahí quiero dejarte ahí la opción de poder comentar parte también de lo que decía Mario respecto a los puntos que obviamente señalaste en el primer bloque, pero también las cosas que todavía están al debe y donde él hacía hincapié en la diferencia de velocidad en que están las propuestas y las demandas a nivel ciudadano con lo que ha sido la respuesta institucional en general. Sí, yo le encuentro la razón a Mario. Yo creo que en efecto hay una velocidad muy lenta, pero además hay fuertes cuestionamientos a que aquello que es una oportunidad se aproveche. Y en ese sentido creo que es importante que el país aprenda a definir cuáles son sus prioridades y ejecute el ejercicio del poder de la soberanía nacional. No podemos seguir simplemente dependiendo de lo que los políticos hoy día están haciendo o se atreven a hacer o se atreven a decir o a plantear. Hoy día la gente tiene que mantener un nivel alto de movilización, pero además de opinión que permita, digamos, incentivar a que ciertos sectores se atrevan a hacer los cambios que fueron demandados con tanta fuerza, además, en la revuelta popular. Entonces, es muy importante que esa condición esté para que el proceso se realice, si no, es muy difícil que, en efecto, se atrevan a cambiar cuestiones que no solo afectan, digamos, como lo que uno podría situar como en lo cotidiano, lo conservador o como lo hemos hecho siempre, que ya es un problema, sino que afecta fundamentalmente los intereses de la élite económica de nuestro país, los intereses del poder, que además está altamente concentrado, el poder político, económico, pero también mediático, el poder de la iglesia, que entonces generan una estructura que ha hecho anteriormente muy difícil que se produzcan esos cambios. Sin embargo, esos cambios tienen que realizarse para que en efecto esta sociedad pueda tener viabilidad. Y lo hemos comentado en algunos programas anteriores. Yo, por ejemplo, hago varios cursos en la universidad, pero hay algunos en que hago análisis de ciertos tipos de proyectos. Y les he ido enseñando a hacer análisis de tipo de proyectos medioambientales porque veía incipientemente la crisis hídrica. Esto ya hace varios años atrás. Pero claro, ahora si simplemente uno ve las noticias o escucha los problemas hídricos que ocurren en las zonas rurales o en las regiones,
o en los sectores un poco más apartados, o incluso en algunas urbes de algunas regiones, uno se da cuenta que la crisis no es para mañana, ya se desató completamente. O sea, hay gente que está perdiendo su producción, sus animales, que no tiene acceso ni siquiera al agua para sus hogares. Entonces, ese tipo de cuestiones son centrales porque no estamos hablando de que si tienen acceso a un iPhone o si tienen acceso a la televisión, a comprarse un televisor. Estamos hablando del acceso a algo tan básico como el aire, el agua. Si nosotros no consumimos agua, pues nos morimos. Entonces tenemos que tener acceso al agua. Pero esta escasez de agua tampoco se ha producido por, digamos, solo una condición climática. El problema hídrico que ocurre en nuestro país es producto del saqueo. Es saqueo. Lo mismo que la pobreza. La pobreza, la desigualdad, no es producto simplemente de que Chile tenga pocos recursos. Es producto del extractivismo, del saqueo nuevamente. Entonces, ponerle límite a ese saqueo es fundamental para poder transitar en el próximo periodo. Yo me imagino que la gente que está al interior de la convención, los convencionales, en definitiva, el mismo gobierno, van a dar la posibilidad de que la convención alargue un poco el periodo, por lo menos hasta septiembre o diciembre, en lo ideal, para que se puedan desarrollar adecuadamente las temáticas que hay que enfrentar, porque esto, ¿se imaginan ustedes si uno pensara en el simple hecho de una ley, la reforma de pensiones, por ejemplo? ¿Cuántos años llevamos pensando en cómo hacer una reforma de pensiones, intentando que los distintos sectores se pongan de acuerdo? Entonces, que dure el tiempo de un año para realizar un reglamento y una carta fundamental que va a además permanecer durante muchos años, décadas incluso, en un año me parece una cosa que es muy difícil de que se pueda concebir. Una tesis de magíster no dura un año, una tesis de doctorado no dura un año. Bueno, esto es mucho más importante que eso, es como, entonces uno también tiene que darse cuenta que esas soluciones que son tan complejas, que requieren tanto conocimiento relacionado con distintas disciplinas para encontrar una solución a lo que vivimos ahora, no es, y que además no solo afecta a una dimensión o a un sector, sino que es súper multidimensional, afecta desde lo más macro hasta lo meso, hasta lo micro y todos los distintos sectores. Entonces, ese entramado que necesitamos resolver para nuestro país va a ser fundamental. Y en efecto, el ejercicio del poder de la ciudadanía llevando a cabo esas definiciones va a ser fundamental para que podamos tener una carta magna que oriente no solo las necesidades del país, que no solo resuelva las problemáticas personales, sino que además nos construya nuevamente como un colectivo, como un verdadero país. Mario, te doy también la palabra porque, bueno, Marcela también tomó el tema de cambio climático que aludía Rodrigo en el bloque anterior. Elementos con los que ya no es algo que se proyecta para los próximos años, sino que ya es una urgencia inmediata y la necesidad también de que dentro de las posibilidades que tiene cada estado también colabore con un granito de arena en lo que es tratar de que esa temperatura que se está proyectando con alzas importantes no llegue a tal. Te dejo también ese espacio para que puedas comentarlo. Sí, fíjate que, bueno, tengo la suerte de que es justamente un máster ahora aquí en la USACH en conjunto con la Complutense, que es de cooperación internacional. Y dentro de eso, bueno, tuvimos a clase con el profesor Fernando Estensoro, que nos habló sobre el tema de la crisis climática. Fue maravilloso porque pudimos ver, ¿no?, todo lo que son los diferentes tratados haciendo. Y es francamente, es poco murio podemos tener a futuro, ¿no?, respecto de lo que es el tema de la crisis climática. Primero, por la que ya planteó en algún momento el autor Ulrich Beck, ¿no?, respecto a la sociedad del riesgo global, que decía que el problema de la crisis climática y problemas como lo que es la contaminación, lo que es de el plástico en los mares, etcétera, estos problemas son internacionales. La gravedad de esto es que los países ricos y los países pobres tienen diferentes valoraciones respecto de lo que es el riesgo. Los países ricos efectivamente
efectivamente siempre tienen mayores posibilidades de proteger a su población. Incluso países como Alemania, que han vivido la crisis, o Brasil, que han vivido en estos días una situación bastante grave de crisis. En Argentina están llegando a los 50 grados, en el último, entraron en los países de este club que han llegado a los 50, pero resulta que los países más pobres no tienen posibilidades de proteger a su población, no tienen posibilidades de generar medidas paliativas. Incluso en países como nosotros, en Chile, no es menor que en esta película, que es la que está hoy día muy de moda, no mires hacia arriba, Sí. aparece citado varias veces Chile, y aparece citado por una cuestión que es lo que estamos hablando acá, que aparecemos como un país a nivel internacional hoy día donde la corrupción es una cuestión, es una cosa seria, ¿no? Que estamos dispuestos, nuestros líderes están dispuestos a recibir miles de dólares para permitir que nuestro país llegue a una situación catastrófica, sin importarles mucho lo que sea futuro. Bueno, eso es el gran problema, porque vemos que los países más pobres están dispuestos a aceptar la contaminación, están dispuestos a tolerar, porque tampoco somos capaces de, si nosotros consideremos que toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, aportamos cerca de un 4% de los gases contaminantes globales. Somos muy poquitos lo que nosotros aportamos y lo que podemos hacer. Cuando nosotros vemos Chile es ínfimo. Entonces, si no efectivamente los países que son los que realmente contaminan, que son los países desarrollados, y no la van a tomar porque, como digo, su población tiene mayores niveles de seguridad, la cuestión es, vamos camino al despeñadero, vamos camino directo al despeñadero. Yo ahí veo muy pocas expectativas, por lo que muestra es que cada vez que se han ido creando tratados internacionales sobre el tema del medio ambiente, lo que se evidencia es un fracaso, no una constante incapacidad de poder tomar medidas más radicales, porque eso es lo que necesitamos hoy día para poder bajar o mantener al menos la temperatura. Eso no va a ocurrir. No significa entonces que tenemos que prepararnos en el fondo para, no para extinción, porque bien decía Fernando que no es que nos vayamos a extinguir como especie, el problema es para los países pobres, para las poblaciones más pobres que van a padecer y ya están padeciendo el agua, lo que en Petorca, lo que pasa hoy día en la hermosa ciudad con Barbalá, ¿no? Que está viviendo el proceso de un que puso mangas para encauzar el agua y los dejó sin agua potable, ¿no? Esta cuestión que es brutal. También eso que ocurre a niveles internacionales también sucede en Chile, pues tampoco han sido lo suficientemente empáticos con el resto de la sociedad como para dejar sus piscinas. Se deja de regar pasto, pero no se deja llenar las piscinas del barrio alto. Se dé, ¿cómo se llama? Producir, gastar agua en las casas, pero vemos estas mangas que desvían agua, que cortan en las carreteras muchas veces para poder llevar un camino hacia su casa y que no tienen en consideración el impacto que esto genera. Yo creo que eso es la mayor preocupación, es un problema político. Hay que recordar que la crisis medioambiental no es una crisis natural, es una crisis político-económica. Como dice Marcela, tiene que ver con el extractivismo, tiene que ver con la forma en la que se apropian de las riquezas grupos económicos y de las incapacidades de lograr cumplir el rol que originalmente se les pensaba que tenía que cumplir, que es proteger a sus poblaciones. Finalmente, hoy día vemos que los estados están superados en ese aspecto. Hay una cuestión que es muy poco expectativa que podemos tener, pero nuevamente, y aquí está el tema, si en nuestro país veíamos que la Constitución era incambiable, fuimos capaces de hacer transformaciones, depende mucho de la sociedad lo que pueda ocurrir a futuro. Rodrigo Martín, hartas cosas ahí que analizar. Sí, mira, yo quisiera solo añadir un concepto que tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando hasta ahora, que son los límites sanos y no sanos de la gradualidad. Creo que esa palabra, la gradualidad, es algo que es bien complejo de definir y vamos a tener como resumen de este año que aprender a manejarla, porque gradualidad es algo que es inevitable, pero también que puede resultar dañino cuando uno lo extiende demasiado. Un ejemplo claro es la crisis climática. El otro día yo escuchaba como una broma, un tipo que decía yo me fumo 10 cajetillas al día. Entonces tengo que dejar de fumar. En 10 años más voy a fumar 5. Y en 20 años más voy a fumar 3. Y entonces estoy como los tratados de reducción de carbono en los países, ¿verdad? Bueno, resulta que en 10 años más va a estar muerto probablemente. No hay ninguna solución a eso, ¿verdad? Si está fumándote 10 cajetillas al día. Y yo creo que estamos enfrentando el problema en cierta medida, sí. La gradualidad en ese caso es absurda, ¿verdad? Pero también hay gradualidades que son inevitables. Cuando tenemos un impacto económico respecto al cambio climático, terminamos postergando y resulta que pasamos de tener un cambio de mitigación de las consecuencias ambientales a una respuesta a una emergencia climática, que es donde estamos ahora, donde la gradualidad fue cero. Vamos a hacerlo todo el 2030, no, vamos a hacerlo todo el 2050, porque la economía no se puede resentir.
Bueno, yo creo que ese tema de la gradualidad también se aplica en los cambios más sociales y estructurales que estamos planteando en el país. Recuerdo la visita de Michelle Bachelet a la Comisión Constituyente, donde dijo que ningún cambio podía modificar, no debiera modificar cargos existentes. Por lo tanto, tenemos que cerrar todos los procesos y estamos hablando de 4 años, 6 años para empezar a hacer algo, ¿verdad? Más que un gobierno de un presidente. Y eso va a empezar también a ser un tema de discusión, porque vamos a superar un poco este entusiasmo inicial, ¿verdad? Sí. De que en este momento estamos en la primavera total, digamos, con Gabriel Boric, el presidente, está todo el mundo con un estado de ánimo fantástico, pero hay que recordar que uno piensa en Gabriel como una persona como afuera de la política. Están los políticos y está el nuevo presidente que no es de los políticos, pero en 2 meses más va a ser un político, va a ser un presidente. Por lo tanto, va a tener que lidiar con todo lo lógico y normal de un presidente y va a tener que empezar a someterse a ciertas gradualidades. Y ahí es donde tenemos que ser maduros para entender hasta dónde algo es gradual de forma sana y hasta dónde es gradual de forma dilatante. Y ese límite es súper, súper complicado de establecer y requiere de una madurez social tremenda. Obviamente nos va a pasar lo mismo que con la crisis climática, porque un cambio rotundo en términos sociales y políticos tiene consecuencias económicas. Ya hemos visto cosas bien sorprendentes, como que después de la elección el dólar subió de una manera feroz, pero los días empezó a bajar y ahora está bastante más estabilizado. Y me dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Anunciaron dólar a 1.500 pesos, o sea, 900 para empezar, y que íbamos a llegar a 1.000 y que íbamos a pasar los 1.000, y resulta que dicen que se va a estabilizar en 850, 840, quizás 830, ¿verdad? Entonces tenemos una sobrereacción, ¿verdad? En principio se dice que la cosa va a ser catastrófica, no resulta tan catastrófica. ¿Por qué? Porque se está estableciendo cierta negociación. Eso es lo que está ocurriendo. Se está diciendo que podemos hacer esto, pero esto no lo podemos hacer. Hay cosas que se pueden hacer y tenemos que negociar. Y vamos a entrar en procesos de gradualidad, y esa gradualidad puede tener ese traspaso que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el traspaso se transforma en dilatar y proteger estructuras de poder existentes o cuando se transforma en algo realista. Porque igual que el cambio climático, cuando se le dijo a la gente que el mundo iba a tener incendios e inundaciones, pero que para evitarlo teníamos que cerrar fábricas, ¿verdad? Dijeron, no, la economía no me la toquen, yo vivo de eso. Nos va a pasar exactamente lo mismo con los cambios políticos. Nos van a decir, ok, queremos cambiar los sistemas de pensiones, queremos cambiar una serie de aspectos de la sociedad, pero eso resulta que va a tener una consecuencia económica inmediata. Y si alguien dice, oye, no, yo quiero mi sueldo tal cual y quiero que no me cobren más en benzina, quiero que no me cobren más en impuestos, bueno, resulta que de eso va a ser hoy día, va a ser el día a día, y los cambios van a ser en 1 año, 2 años, 4 años. Y vamos a tener que ser lo suficientemente maduros para poder entender la gradualidad sana. Creo que ese es un proceso que se ve evidente en el cierre de este año y que se ve como un tema bastante más complejo a partir de marzo del próximo año, cuando se empiecen efectivamente a plantear los cambios y con plazos que a algunos los pueden desilusionar y que a otros les pueden dar una seguridad y tranquilidad extraordinaria. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Vamos a ir a una nueva canción y a la vuelta al último bloque, donde ahí ya vamos a entrar de lleno en las proyecciones que tiene cada uno de ustedes respecto al 2022. Vamos a ir con música de Camila Moreno, Es Real, y ya estamos de vuelta en la última parte de este Campus USACH. Ya estamos acá en esta última parte del Campus USACH, día jueves último de la temporada 2021, junto a Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo y también con Marcela Vera. Momento para aprovechar el tiempo y hacer estas proyecciones de alguna manera. Ahí Rodrigo también deslizó algunas cosas que se esperaban, que espera particularmente para el 2022, pero quiero también ahí establecer otros puntos que a ustedes les parecen importantes y esenciales de proyectar. Marcela, hablemos de este 2022. ¿Qué escenarios crees tú se pueden ir proyectando a partir de lo que ha estado pasando en el último tiempo y que te parece que pueden ser también relevantes en el próximo año? Sí, bueno, lo primero es solo mencionar una cosa en relación a lo que estaba diciendo Rodrigo, es que yo estaba pensando del tema de gradualidad, cómo se debiese implementar los cambios y cuál es primero y cuál es después. Y en efecto, en la medida que tú haces cambios estructurales muy gradualmente, yo soy de la idea que tú generas más. Sin embargo, hay Marcela, te quedaste ahí pegada, se genera más y ahí no te escuchamos. Sí. O sea, en la medida que un cambio es muy gradual, se generan más problemas que soluciones, porque se genera toda una serie de resistencias por parte de la élite, como hacia el gobierno, cuestión que hace que en definitiva sea aún más dañina
los de la implementación de un cambio puede ser aún más difícil, digamos, de producirse. En cambio, si se hacen inmediatamente, yo soy de la idea de que puede ser efectivo, puede disminuir los costos que provoca una transformación profunda y generar también una salida política a una solución que se arrastra muchos años. O sea, si a mí no, pero es que hagamos los cambios gradualmente, pues ya llevamos 40 años en esa situación, ya pasó el tiempo de esa gradualidad. En cambio, hay ámbitos en los cuales, por ejemplo, puede afectar a que aumente la desigualdad directamente. ¿Sí? Y ahí yo sí soy de la idea de que haya gradualidad, como por ejemplo el alza en la tasa de interés, que es una medida que fortalece fundamentalmente a la élite económica de nuestro país. Entonces creo que uno tiene que hacer esa diferenciación muy, muy explícita para poder entender cómo orientar el proceso que viene en adelante. Y ahora sí me voy a referir exclusivamente al tema de proyecciones. Yo espero que la reforma del sistema previsional sea un proceso de transformación profunda en donde tengamos un verdadero sistema de seguridad social, en donde además eso se ancle con un sistema de salud que sea preventivo, que tenga no solo la garantización en el acceso, sino que en efecto la provisión por parte del Estado de la salud para los chilenos, y igual que la educación, o sea, que sea una salud de calidad, que permita incorporar las diversidades que reconoce el país, me parecería que es algo fundamental. Además del tema de pensiones y el tema de salud, yo esperaría que se tomen las medidas adecuadas para generar como sistemas de subsidio al empleo, porque el empleo para el próximo año va a ser como un indicador súper crítico, incluso respecto de la evaluación que uno puede hacer del desempeño que va a tener el próximo gobierno. Y en ese sentido, debiese tener un conjunto de subsidios muy claros, muy estables, que le permita a la gente tomar decisiones, sobre todo orientadas a las pymes, a las mujeres, a los jóvenes, de forma de como garantizar esos niveles de empleo para aquellos sectores más vulnerables. Y ahí el IFE va a entrar nuevamente en la discusión. Yo espero que el IFE laboral se mantenga como un instrumento en donde se prioricen más ciertos sectores productivos como el sector agrícola, donde se prioricen también las pymes y que no sea simplemente como un subsidio para las grandes empresas, ¿cierto? Y en definitiva como que se empiece a perfilar un mejor sistema de subsidios que permita como darle sostenibilidad a este tiempo que igualmente va a ser difícil, porque ya tenemos nociones muy claras de que el cambio climático, la crisis hídrica, que además ha sido profundizada por el saqueo, va a generar, digamos, ahí un tema muy importante para el próximo año. Pero además van a mantenerse la situación de la creación de nuevas variantes y por tanto el COVID igualmente va a ser parte de la agenda. Yo soy de la idea de que uno más bien tendría que como incorporarlo como algo, digamos, que ya sabemos que va a ocurrir y no como una sorpresa, porque si no, entonces tomas decisiones que no son tan adecuadas como poner en funcionamiento todo como si estuviéramos en plena normalidad, cuando todo el proceso no tendría mucho sentido. Y por último, me parece que es muy importante proyectarla en términos de la organización social, de los movimientos sociales. Yo me imagino que va a haber una primera etapa suave, pero si no se ejecutan los cambios rápidamente, entonces rápidamente también van a producirse movilizaciones como las que ya hemos visto. Mario Sobarzo, tus proyecciones 2022. Mira, yo quiero partir por la proyección que ya he señalado antes. Creo que si no, dice Marcela, si no nos hacemos cargo ya del tema de la impunidad que afecta al sistema político, económico, social, cultural chileno en términos de esta agenda no antiabuso que en algún momento planteó hasta el propio gobierno, que quedó en nada. Recordemos que esto fue el 2019, fue planteado en medio de la revuelta. Hoy día se olvidó un paso. Ahí se nos quedó. Es muy difícil que el gobierno, me quedé pegado, sí. Es muy difícil, ¿no? Que el gobierno pueda proyectar alguna otra, o sea, porque efectivamente ya no da para más esto, ¿no? Hay un punto en el cual las zonas, en el cual los sobreprecios, en el cual lo que ocurre con el gas, lo que sucede, en muchas, en las cuales ya la cuestión está al borde de reventar y donde el agua es una más
más radicales. Eso es una primera cosa que yo esperaría como una expectativa. Lo segundo, decía al principio también, que esperemos que se acabe ya definitivamente la situación de impunidad de los derechos humanos, de la violación de derechos humanos, y también que salgan los presos que están, es una cuestión que es inmediata, no poder ir como sociedad, podemos reconciliarnos como sociedad si eso no se resuelve y no somos capaces de decir qué sucedió con una claridad, por ejemplo, qué pasó con la quema del metro, a 2 años que todavía no sepamos cómo sucedió esto, articulado en menos de 2 horas, de pronto ardieron cuántas estaciones de metro, es una cuestión que es impensable, ¿no? Bueno, si mientras no logremos sacar estos muertos que están ahí, que están enterrados, que son como nuestros desaparecidos, en el sentido de que no hemos podido conciliarnos, encontrarnos con ellos, no va a suceder algo mayor. Viendo justamente el documental Colonia de Dignidad, que lo recomiendo totalmente, porque es una herida que tenemos ahí, lo que sucedió en ese lugar, lo que fue los muertos, cientos de muertos retirados y que fueron quemados y fueron enviados justamente para que no quedaran restos de ellos. Bueno, tengamos esta herida ahí, va a seguir haciendo pus, ¿no? Y sabemos lo que son las heridas con pus, terminan por conversar. Eso es una cuestión muy importante. Y por otra parte, respecto de lo que dice Marcela, es un año extraordinario para los movimientos sociales porque se conjugan tres elementos. Un gobierno teóricamente debiera ser progresista y no debiera usar la represión como mecanismo para reprimirlos, para capturarlos, pero ahí viene el peligro de la cooptación. En segundo lugar, Asamblea Constituyente, una convención constituyente que va a tener que traer una constitución y donde es que si hay la posibilidad de que hayan avances, va a ser por el lado de los movimientos sociales, lo que presionen, lo que sean capaces de instalar. Un elemento muy positivo en este aspecto, la ley será ley, la propuesta será ley, que es la propuesta de despenalización del aborto, de legalización del aborto definitivamente y reconocimiento de los derechos sexuales, fue la primera que logró las firmas para poder ser obligar a que la convención la discuta, más de 15.000 firmas, da una muy buena muestra. Fue uno de los elementos que llevó al estallido social, que llevó a la revuelta en la defensa de las mujeres. Por lo tanto, el rol de los movimientos sociales va a ser central. Y lo tercero, que tiene que ver con expectativas del propio gobierno y de lo que viene la instalación en 2022, que creo que hay unas señales muy positivas que dio justamente Gabriel Boric este lunes cuando rechaza la invitación de Piñera a ir a la Prosur y dice que él va por la Alianza del Pacífico. Creo que estas alianzas regionales, el vínculo que podamos establecer nuevamente con el Mercosur y la Alianza del Pacífico permite tener expectativas respecto de un funcionamiento de Chile a nivel latinoamericano, porque es una cuestión quedando abandonada en el gobierno de Sebastián Prosur, finalmente se acabaron los gobiernos de derecha y quedó en nada. Entonces, ahí es donde es que tiene altas expectativas el gobierno de generar un nuevo proceso de integración, que además sería la forma de poder abordar temáticas como la migración, como la delincuencia, que está a los carteles de narcotráfico o a los carteles de armas, etcétera, al ingreso justamente de migrantes por mecanismos ilegales, que hoy día es un problema que trasciende lo que es el problema económico, es un problema humanitario. En ese sentido, yo creo que hay una buena perspectiva respecto de lo que puede hacer el gobierno de Gabriel Boric durante el 2022. Rodrigo Martín, para cerrar también ahí tus proyecciones. Sí, solo mira, expectativas de eso. Yo lo veo un poquitito con preocupación en el 2022. Yo creo que se nos va a venir un escenario que en el momento del estallido social estábamos en un momento económicamente bueno, digamos, estábamos en un país con expectativas de equidad, y ahora enfrentamos el próximo año con una post-crisis pandémica en la cual tampoco estamos ciertos de que haya terminado, probablemente vamos a tener consecuencias mucho más largas de eso, ¿verdad? Vamos a tener una crisis económica a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, vamos a tener un tema muy complejo y con consecuencias acá probablemente un poquito manipuladas, ¿verdad? Pero tenemos una crisis, por ejemplo, de acceso al crédito. Va a haber un tema de créditos hipotecarios absolutamente inaccesible, una dificultad tremenda del acceso a la vivienda. Y mira, lo que yo me temo, cuando decía el tema de la madurez respecto a la gradualidad, yo creo que hay que entenderlo porque, ¿qué es lo que va a pasar? Yo coincido con Marcela, yo creo que el cambio limpio y de cero, digamos rápido, es súper efectivo y uno puede ver muchos ejemplos de eso. Los planes reguladores comunales, por ejemplo, cuando vemos un plan regulador comunal donde uno quiere cambiar la ordenación de una comuna, tiene un proceso súper largo, tiene un proceso con participación teórica, ¿verdad? Con exposición, pero cuando uno analiza el proceso desde fuera y ve las consecuencias que se producen en la ciudad, independiente del plan regulador, es que existen muchos otros actores, la inmobiliaria, los poderes comerciales, los privados, los que empiezan a actuar en contra del plan o en el fondo a protegerse del plan. Y un plan regulador, que es un mecanismo de control territorial de una comuna,
no puede instalarse y no se puede ejecutar sin tener un efecto inevitable de esa manipulación que está por detrás. Que es un poco lo que decía Marcela, ¿verdad? Que cuando el cambio se vuelve muy gradual, las estructuras de poder se protegen. Ya, eso pasa con todo, pasa con el plan regulador, pasa con todas las acciones que tenemos. Y yo creo, es una hipótesis, creo que es muy difícil hacer un cambio que sea sin efectos y sin protección de los poderes económicos y de los poderes que están detrás. Creo que es muy, muy difícil hacerlo. Y tiene también sus consecuencias negativas. También hay temas que esa protección genera finalmente daños también a otras personas. Entonces hay que tener ojo con esa gradualidad, hay que entenderla, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería cuidadoso con eso. Y también el escenario en el cual estamos el próximo año es un escenario económicamente complejo y si uno mira lo que decía el cambio climático, lo que estiró el cambio climático y que nos lleva cada vez, nos fue poniendo en escenarios peores, fue la protección de la estructura económica. El cambio climático se compensó siempre con que no podíamos reducir actividad económica, no podíamos reducir que las centrales a carbón eran necesarias porque generamos un impacto negativo en la economía de los países, y esa típica frase que es la economía, ¿verdad? Y eso finalmente estiró el cambio climático, que es algo gravísimo y que nos afecta a todos en el planeta. Bueno, el próximo año tenemos cambios sociales y políticos y que van a estar también con el mismo fantasma. ¿Cuál es el problema económico que está detrás? ¿Cuál es la consecuencia económica? Y ese se ha transformado en el hombre de paja, ¿verdad? En el mecanismo para asustarlos a todos y que está presente y que va a estar presente permanentemente. Entonces creo que ahí tenemos que ser bien maduros, bien cuidadosos y bien conscientes de dónde está el límite, como decía, la gradualidad sana, dónde está el límite de la postergación y cuánto vamos a tolerar de consecuencia económica, que es mucho más poderoso de lo que uno piensa. Y como decía, los planes reguladores, que son un instrumento comunal, es imposible hacerlos sin tener impactos de los poderes que se protegen detrás de eso y de los gestores territoriales y de los poderes económicos que están detrás. Es muy difícil hacerlo y creo que lograr una operación limpia en términos de, como aséptica, en términos de ideología, es súper difícil y no sé si quizás es imposible. Creo que hay que asumirlo, digamos, y negociar con eso. Marcela, Mario, Rodrigo, estamos ya cerrando este último programa de la temporada. Quiero agradecerles de corazón el compromiso que han tenido durante todo el año, de haber llevado adelante este Campus USACH ahí a distancia, haber aportado también al debate, entregando conceptos en un año donde también la ciudadanía estaba tan ávida de poder ir tomando en cuenta estos puntos de vista que vienen de la academia. Así que de todo corazón agradecerles por haber estado durante todos estos meses con nosotros en este Campus USACH 2021. Sí, gracias a ustedes, gracias Radio USACH, gracias Rodrigo. Sí, yo también quiero agradecer y de hecho quiero contar una anécdota. Hoy día me subí a un taxi que no existe, iba escuchando la Radio USACH, dijo, yo solo escucho las radios universitarias de la Chile porque me dan, me generan confianza y creo que eso es algo mucho y que el poder haber mantenido este programa por 3 años ya, ¿no? Porque además llevamos 3, se los agradezco mucho a nivel personal, por supuesto, y creo que mis colegas también están de acuerdo. Sí. Marcela. Sí, yo también quería decir lo mismo. ¿Saben qué? Creo que además hemos logrado generar como análisis un poco más complejos, entonces se requieren en efecto para poder ayudar a que se tomen buenas decisiones, para poder desencriptar estos contenidos para la ciudadanía. Así que yo también muy agradecida del equipo, de la colaboración además que permanentemente nos prestan y por supuesto de la radio y la universidad que nos ha dado la posibilidad de poder ir profundizando estos elementos a través de los años, cuestión que no es tan, digamos, tan simple de lograr. Y en efecto, a mí me parece que ha sido un tremendo aporte en relación a lo que también va pasando, porque además normalmente hemos logrado un conjunto de análisis que luego se van mostrando muy claramente. Un abrazo grande, un gran 2022 y ya nos estamos encontrando, Rodrigo, Mario, Marcela. Los saludo y un abrazo ahí a la distancia, que estén muy bien. Un abrazo para ti, Rodrigo, y para los chiquillos ahí en el Radio Control. Y así entonces empezamos también a cerrar este programa, agradeciendo a Jaime Barras, a Daniel Cuevas que han estado ahí en la técnica, en la puesta al aire, agradeciendo la sintonía de todas y todos durante todo este año 2021 y ahí a la expectativa de lo que se viene entonces el próximo año. Nos vamos escuchando a Inexes para cerrar, Never Tears Apart, que estén muy bien, feliz 2022.